Más aquí. Perfecto. Muy buenos días, tengan todos y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en Pensamiento Crítico Electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y estaré con ustedes, pues, la sesión de hoy y algunas más a lo largo de este diplomado. Vamos a platicar, hoy haremos propiamente una introducción al pensamiento crítico. Vamos a hablar sobre qué es pensamiento crítico y de qué va y de qué se trata. Lo que les puedo decir de momento, así a grosso modo, es que el pensamiento crítico lo que busca es desarrollar una habilidad y una competencia propiamente enfocada a desarrollar razonamientos alternativos y además que permitan revisar lo que estamos haciendo. Vamos a señalar tal vez un par de cosas que creo que son importantes señalar. Nosotros no pensamos como computadoras. Nosotros no somos computadoras. Primera cosa que es muy importante es decir, ¿no? Tal vez una computadora puede pensar más rápido y abarcar mucho más temas que nosotros. Puede tener datos. Entonces, en ese sentido, una computadora tiene datos, pero tal vez no genera información. ¿Cuál es la diferencia entre tener datos y tener información? De acuerdo a lo que establecen algunos ingenieros, tener datos es tener conocimientos sobre cosas muy específicas. Dos moléculas de hidrógeno y oxígeno generan agua. El artículo tal del código tal o de la ley tal señala tal cosa. Esos son datos, ¿no? Las carabelas que Colón con las que Colón cruzó del Océano Atlántico fueron la Niña, la Pinta y la Santa María. Esos son datos. La información es la reunión y organización de datos para resolver problemas específicos. La información propiamente es, de acuerdo a lo que dicen algunos ingenieros en temas de electrónica, es cuando los datos que reúnes están dirigidos a resolver un problema. En ese sentido, les diría que estudiar derecho o saber leyes es tener datos, pero articular los artículos, articular la jurisprudencia, las resoluciones, los conocimientos previos, de tal manera, articularlos, vincularlos, unirlos, para resolver un problema en particular, eso es generar información. Y les diría que el pensamiento crítico es generar información. Ahora, la información no es solamente reunir los datos, sino la articulación y el manejo de los datos. Ayer, creo que fue ayer, no, antier fui al cine con mi hija. El domingo en la noche fui a ver una película que se llama Guardianes de la Galaxia, ¿no? Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver pensamiento crítico con Guardianes de la Galaxia? Y hablan la historia de un mapache que le ponen una sustancia y lo procesan cerebralmente, y el científico que hace esto con el mapache, aparte de que lo hace inteligente y le da características de razonamiento humano, ¿no? Tiene lenguaje, tiene una serie de cosas, detecta que el mapache puede resolver problemas, ¿no? Y esto es una cosa bien interesante porque digamos que el mapache, quienes vean ahora Guardianes de la Galaxia 3, verán que el mapache es capaz de generar pensamiento crítico, resolver problemas, es hacer pensamiento crítico. Y les diría yo, lo que es tal vez un poco irónico de la película es que el científico, pues es un científico que es capaz de generar esa sustancia en el mapache, pero él piensa que el mapache tiene más habilidades que tiene él. Y lo que pasa es que él también podría desarrollar eso, lo que pasa es que tiene que estar más pensamiento crítico, ¿no? Pero no es que el mapache sea más inteligente que el científico. Lo que les quiero decir es precisamente esto. El tema de la película es el pensamiento crítico. Quieren robarse al mapache, quieren tener el mapache para ver cómo es capaz de resolver esos problemas. Bueno,
esta idea de resolver problemas y generar información es hacer pensamiento crítico. Pero ¿cómo hacemos que la gente tenga pensamiento crítico? Que analice las cosas. Y pensamiento crítico no quiere decir que uno que está haciendo críticas todo el tiempo, sino que precisamente uno hace críticas para generar conocimiento nuevo, la generación de conocimiento. Bueno, si ustedes me permiten, vamos a revisar algunas bases y fundamentos de lo que es el pensamiento crítico para poder abordarlo con mayor detalle. Entonces, si ustedes me permiten, vamos a hablar sobre pensamiento crítico electoral. La palabra crítica viene del griego crisis. La palabra crítica o crítico viene del griego crisis, que es una palabra que deriva a su vez de una protolengua que es el indoeuropeo. El fonema original de crisis es crei, que significa tamizar, discriminar, distinguir o limpiar. En el español que usamos todos nosotros, en el castellano, la crei o la crisis, creo que la mejor palabra que describe hacer crítica, o de donde viene el crei o crisis, es precisamente criba. ¿Qué es una criba? La criba es una especie de coladera, ¿no? La criba la utilizaban incluso los gambusinos, perdón, los campesinos, no, los gambusinos, para en los ríos sacar la tierra y que el agua fuera arrastrando y que quedara el oro, la pepita de oro, las piedritas de oro en la criba, precisamente. La criba entonces es como una coladera, es quitar la basurita, ¿no? O quitar la basura y dejarnos lo que es valioso de algo, ¿no? Entonces, precisamente la criba, de donde viene la palabra crisis, o más bien, la palabra cribi, que origen de crisis, es cernir o precisamente pulir, sacar, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del acento diacrítico, que nos distingue la palabra con un sentido o con otro. Por ejemplo, si acentuamos solo, con el acento en la primera O, decimos solamente, ¿no? Solamente ocurre esto, solamente ocurre otro. Pero si solo no tiene el acento diacrítico, se refiere a que una persona es una persona sola o solitaria. Bueno, ahí el acento diacrítico se llama diacrítico porque nos distingue lo que es solo, de solamente, del solo de una persona solitaria, ¿no? Entonces, como verán, lo que es crítico o día es atravesar, o sea, que atraviesa distinguiendo, nos permite atravesar y distinguir lo que es una cosa en un sentido y lo que es otra de otro. El diccionario de autoridades, que es uno de los primeros diccionarios de la lengua española, que además atiende al origen etimológico, ¿no? Pobrecitas, si están preocupadas por ello, pero es que estoy viendo mis gatitas que están afuera, que ya está poniéndose el cielo todo nublado y está la puerta cerrada y no se las abre. Bueno, el diccionario de autoridades, que es un texto que se escribió para el emperador español, dice: crítica, la facultad de hacer juicio y examen riguroso de escritos, obras y sujetos para discernir lo cierto y verdadero de lo falso y dudoso. Eso es hacer crítica, ¿no? Diríamos, pasar la coladera de las ideas. Esto es hacer crítica. Las ideas o los pensamientos, pasarlos por una coladera para distinguir qué cosa de esas ideas es verdadera y qué cosas de esas ideas son falsas. Los griegos empleaban también la palabra crisis para referirse al término crino, que quiere decir hacer juicios. Entonces, un juicio crítico es algo que tiene por objeto quitar ideas dudosas, falsas, espurias, de ideas que son más valiosas y claras para un asunto.
Eso sería hacer pensamiento crítico. Entonces, primero para desarrollar un pensamiento crítico es distinguir de entre todas las cosas que dicen qué es valioso, qué tiene fundamento, qué tiene solidez y qué no la tiene, ¿no? Puede haber muchos comentarios que se hagan. Por ejemplo, la Suprema Corte está respondiendo a intereses políticos de grupos conservadores. Bueno, ¿tiene usted forma de probar eso? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué está diciendo lo que está diciendo? ¿No? Si solamente es esa afirmación y no vemos un sentido crítico, o como dicen en Colombia, juicioso, que avale esa afirmación, pues en realidad pues no es una idea también muy válida, ¿no? Es una idea que es libre de expresarse, pues sí, estamos viviendo en una época en la que la gente es libre de expresar las ideas que tiene, pero también, gracias a Dios, vivimos en una época en la que puede hacerse pensamiento crítico. Y precisamente el pensamiento crítico puede poner sobre una lupa o un microscopio el análisis de las cosas que se dicen para ver también qué cosa es válida y qué cosa no es válida. Cualquiera puede tener el derecho a opinar lo que se le pegue la gana, ¿no? Pero lo que es muy importante es que el pensamiento crítico puede, y voy a utilizar este término, auditar que las afirmaciones tengan validez. Las ideas no tienen validez porque la gente tenga derecho a decir validez, lo que se le pegue la gana. Repito, una idea es válida no porque uno tenga derecho a expresar sus ideas. Una idea es válida porque tiene sustento, fundamento y es sólida en sí misma, ¿no? Entonces, también, pues hay que reconocer esto. Cuando hablamos del pensamiento crítico, me gusta mucho hablar, por ejemplo, de Copérnico. Copérnico es un autor que pone en tela de juicio a toda la visión astronómica antes de él, a la visión que va desde la época de Ptolomeo, Aristóteles y Platón hasta su propia época. Copérnico pone a juicio el que la Tierra sea el centro de todo el sistema y el Sol, la Luna y los demás planetas giren alrededor de ella. Y van a decir ustedes, bueno, ¿y esto cómo sabemos que es cierto, no? De hecho, yo les plantearía esto. Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol porque así nos lo han enseñado. Pero ustedes, si tuvieran que explicarle esto a alguien más, y le dijeran, a ver, demuéstrame que nosotros giramos alrededor del Sol, ustedes podrían explicarle a alguien hacia dónde hay que ver y qué son las cosas que hay que ver para comprobar y avalar de una manera crítica que nosotros giramos alrededor del Sol y no el Sol alrededor de nosotros. Porque parecería que el Sol efectivamente gira alrededor de nosotros. Lo vemos atravesar el cielo todos los días. Bueno, Copérnico, precisamente, fue una persona que se dio cuenta que haciendo ciertas observaciones, uno podía darse cuenta fíjese la expresión, que lo utilizamos mucho en materia judicial, dar cuenta, él se dio cuenta y nos dio cuenta a todos de hacia dónde hay que ver y qué hay que ver para considerar que la Tierra no es el centro del sistema, sino que es el Sol y la Tierra gira alrededor del Sol. Esto es haber llevado a pensar la realidad de otra forma. Y esto es lo que llamamos propiamente pensar de manera crítica. Así solamente a grosso modo les voy a dar un par de ideas para que tengan ustedes una percepción de qué estamos hablando. Cuando uno ve o hace un estudio astronómico o astrológico, si quieren ustedes, del movimiento de los planetas con referencia a la Tierra, los planetas tienen actividades que desde la Tierra son extrañas. Por ejemplo,
Mercurio o Júpiter o, bueno, Marte, por ejemplo, van haciendo un giro que se piensa, pero luego parece que van hacia atrás, como para hacer un bucle, y luego vuelven otra vez hacia adelante. Eso es lo que se llama ver, por ejemplo, a Mercurio retrógrado o a Marte retrógrado, porque parece que el planeta, en vez de estar dando una esfera exacta, de pronto se gira hacia atrás. Y claro, visto desde la Tierra, los planetas parece que van hacia atrás y luego vuelven hacia adelante. Y la forma de medir el tiempo en la Tierra con base a esos movimientos astrales retrasan o adelantan tiempos. Pero si, dice Copérnico, si consideramos al Sol al centro del sistema, ningún planeta hace actividad retrógrada. Todos giran en forma o casi esférica o elíptica alrededor del Sol. Y esto para los navegantes fue una cosa muy interesante porque permitió la medición del tiempo de una forma más exacta y la ubicación en el mar. Fíjense qué importante. Gracias a que Copérnico cambia el sistema de medición, ya sin ver a los planetas de manera retrógrada, sino verlos de manera circular directa, esto le permitió a los marinos mejor precisión de ubicación en el mar, océano. Por eso empezó a utilizar el sistema de Copérnico. Y esto le dio una ventaja a los navegantes muy importantes. Vean ustedes cómo el pensar críticamente puede sacar algunas ventajas. Probablemente a los astrólogos no les pareció una buena idea porque ellos explican muchas cosas con esos movimientos astrales y de otra forma. Y para el sistema de astrología, pues puede ser muy válido ese sistema. Pero para el sistema de astronomía y de medición de tiempos en el mar océano, pues el sistema de Copérnico fue muy bueno. El que viene, por ejemplo, también a apuntalar esta idea fue Galileo Galilei. Galileo observaba con un telescopio al planeta Venus. Si ustedes tienen la oportunidad de ver con telescopios al planeta Venus, van a dar cuenta ustedes mismos que Venus, al igual que la Luna, tiene fases. Tiene cuartos crecientes, cuartos menguantes, llena, plenitud o nueva, obscuridad total. Bueno, decía Galileo, esto solamente es posible si el Sol está al centro del sistema y los demás planetas están girando alrededor y obviamente por la interferencia de un planeta ante otro, pues lo que le pasa a la Luna que gira alrededor de la Tierra frente al Sol, pues le está pasando a Venus en otra órbita. Bueno, gracias a estas observaciones, estos personajes vieron de manera crítica los movimientos astrales y llevaron por una criba lo que era la visión astrológica del mundo antiguo a otra visión. No es que la astrología se haya sustituido, sino que la astrología se quedó en el campo de la astrología y la astronomía nace como una ciencia de la observación de los astros para funciones, sobre todo les digo que en materia de navegación, porque esto permite ubicar a las naves espaciotemporalmente en lugares más precisos. Bueno, esta idea de lo que es pensar críticamente la desarrollaron ya muchísimo más adelante en el siglo XVIII personajes como Cristian Thomasius y en España este hombre que se llamó Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro. De hecho, vean ustedes, la obra de Feijoo, que fue muy importante, se llamó Teatro Crítico Universal o Discursos Varios en todo género de materias para desengaño de errores comunes. Fíjense, esto es hacer pensamiento crítico. Las ideas que se tienen, tamizarlas, colarlas, observarlas para ciertas cosas. Y como diría tal vez Copérnico o Galileo, nuestro tema no es la influencia de Sagitario, de Virgo en Cáncer, sino que lo que nos interesa es ver el tiempo y la ubicación de los planetas para cuando una nave está en medio del mar océano y que se ubique de una manera más precisa. Y esto
aceleró los procesos de navegación y junto con los procesos de navegación, los procesos de comercialización, de movimiento de mercancías y obviamente hubo un aumento económico muy interesante. Por eso es que el mundo empezó a seguir las ideas de Copérnico y las de Galileo, porque, y sobre todo se le hacía más caso en Inglaterra o en Ámsterdam. España todavía seguía sus antiguas rutas y no creía mucho en eso, pero ya los ingleses y los holandeses empezaron a navegar con unas mayores precisiones que ya luego los españoles hacia finales del siglo XIX se dieron cuenta que andaban muy atrasados en muchos temas. Bueno, esto es precisamente hacer pensamiento crítico, pensar las cosas de otra forma. Sin duda alguna, en Alemania, seguidor de Thomasius, fue Immanuel Kant, que escribió 3 obras con el nombre de Crítica. Escribió la Crítica de la razón pura, luego escribió la Crítica de la razón práctica y finalmente la Crítica del juicio. Las obras se llaman críticas porque lo que hace es analizar la razón pura de una manera crítica, o sea, cómo pensamos de una manera, cómo funciona nuestra mente humana, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de la razón en sí misma? Es como si Kant lo que quería era abrir el cerebro en todo caso, o abrir la mente y ver el mecanismo de relojería que tenía dentro del cerebro. Bueno, Kant pues, escribe la crítica a la razón pura haciendo observaciones de cómo pensamos, ¿no? Un método filosófico de observación, tratando de observarse él a él mismo y ver cómo la gente está pensando las cosas. Kant, tal vez ustedes dirían, pues una introspección subjetiva. Sí, él es un filósofo y la filosofía hace introspecciones subjetivas, pero también hay que decir que tenía algo de científico Kant en todo esto. Yo no sé si ustedes lo sepan, se los platico. Kant, por ejemplo, fue el primer profesor de geografía en la historia de la humanidad. Fue el primero en una universidad en dar geografía, es decir, ver mapas y explicar la ubicación de los países, ver las fronteras, los océanos, los mares, las islas, todo esto lo enseñaba Immanuel Kant, que era en ese sentido un poco más científico y riguroso. Y él lo que quería era observar cómo funcionaba su mente. Entonces escribió La crítica de la razón pura. Y luego hizo una segunda obra llamada La crítica de la razón práctica. Ya vio cómo pensamos, ahora cómo tomamos decisiones. ¿Por qué decidimos actuar de una manera o actuar de otra? También hace un análisis que llamó crítica a la razón pura. Y luego cuando le preguntan, bueno, ¿y esas formas de pensar, cómo funcionan en su interacción con la realidad? Y escribió una obra que se llamó Crítica del juicio, es decir, el análisis sobre cómo pensamos, tomamos decisiones y actuamos en el mundo. Esas son como las 3 grandes obras de Immanuel Kant, resumidas de una manera muy, muy rápida, para que vean ustedes que estamos en una época en la que tratamos de justificar todo, ¿no? Tratamos de justificar y avalar todo, porque gracias a esas justificaciones, de pronto, el mundo cambió y se desarrolló económicamente de una manera brutal, mucho más de lo que se había desarrollado antes. Adam Smith, por ejemplo, era un ferviente seguidor de Newton. Y Adam Smith no solamente en Inglaterra hace modificaciones a la idea del derecho, sino también a la economía, ¿no? Adam Smith es el primer economista, diríamos, o que hace un pensamiento crítico sobre cómo se desarrolla la economía en el cosmos. Ahí va a haber quien me diga, oiga, pero es que ya Aristóteles escribió un texto que se llama sobre el económico, ¿no? Bueno, sí, pero hablaba sobre la administración de una casa, pero no eran libros sobre el desarrollo económico y el comercio, ¿no? Que no había una teoría económica como las que ahora hay, ¿no? Eran más bien un librito de administración casera para paterfamilias que sirvió Aristóteles, bueno, para los dueños de casas y de propiedades en ese sentido. Pero no existía una materia de economía como existe ahora. La economía la inventa Adam Smith y luego David Ricardo, y lo hacen con este ánimo de desarrollar pensamiento crítico. Los autores
de la Ilustración que estaban en la corte de Luis XIV, como Turgot, Condorcet, Diderot, D'Alembert, todos estos ilustrados franceses. Huygens, que era un holandés, pero estaba en la corte de Luis XIV, el mismo Leibniz estuvo en la corte de Luis XIV, el Rey Sol. Pues todos estos señores hacían pensamiento crítico, repensaban el mundo de otra manera, ¿no? Repensaban el mundo de otra manera. Hay quien llega al gobierno y hace experimentos a partir de un pensamiento crítico, ¿no? Y pues, qué decirlo, Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, hizo pensamiento crítico a partir de las ideas de Friedrich von Hayek, padre del libre mercado y de un neoliberalismo económico. Seguido del brazo de Carlos Salinas de Gortari venía Cerillo. Pero bueno, estas personas habían estudiado posgrados en universidades norteamericanas y tenían un equipo de economistas pues que conocían muy bien las teorías de las escuelas de Chicago y la Escuela de la Economía de Londres, la London School of Economics y este tipo de cosas, ¿no? Luego hay gobiernos un poco más pelucita, como de poca monta, que creen que están haciendo ideas novedosas, ¿no? Pero la gente con trabajos acabó en una escuela piratona, ¿no? O fue a una muy buena universidad, pero creo que no entró nunca a los salones de clase porque iba a las marchas, e iba a los mítines, y pues consiguió plazas en la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Economía, pero pues de economía y de operaciones financieras importantes, pues tal vez no conocen tantas cosas. Bueno, eso no es pensamiento crítico, eso es pensamiento de crítica, pero además de crítica que no tiene un fundamento, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que estos sabios del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, incluso el XX, hacían pensamiento crítico. En los Estados Unidos, el sistema contemporáneo que tenemos, político y económico, o sea, la democracia como la conocemos nosotros hoy en día y como la ejercemos hoy en día, les guste o no, nace en los Estados Unidos de Norteamérica. Los liberales norteamericanos, los padres fundadores, ¿no? Franklin, Washington, Hamilton, Jefferson, todos ellos, lo que hicieron fue diseñar de una manera crítica el gobierno y el desarrollo económico de un gobierno. Octavio Paz, en un texto que se llamó Ambigüedad de la novela, dice, el Estado liberal se funda en la libertad de examen y en el ejercicio del espíritu crítico. Fíjense, los liberales nacen en la libertad de pensar y ejercer un espíritu crítico. Limpiar, ver qué ideas son sustentadas, tienen valor en la realidad, se pueden avalar con experiencia, ¿no? ¿Y qué ideas no se avalan con experiencia? ¿O qué ideas han tenido experiencia y son malas, ¿no? El pensamiento crítico lo que nos dice es, por más que Marx se le revise, se le corrija, no es un sistema exitoso el modelo de Carlos Marx en una economía, ni la de su época, ni la época contemporánea, porque aquellos que han querido seguir un modelo marxista económico, adaptado a ciertos países, fracasa. Marx pensó el sistema socialista en una alta economía como la inglesa y se han tomado las ideas marxistas que sirven para el modelo inglés, pero la verdad es que tampoco la economía marxista sea muy efectiva. Y yo no lo digo yo por un tema ideológico. Hay 140 años de experiencia, 160 años de experiencia histórica que demuestran que un sistema socialista no opera o no es sustentable económicamente hablando. Y aunque a la gente no le guste, también hay que decir que el sistema económico de libre mercado y neoliberal ha desarrollado una economía de superávit brutal. Que tenemos gente en extrema pobreza, sí, pero no como había hace 100 años. El estándar de hace 100 años de la pobreza no es igual al estándar de la pobreza en el año 2023.
hace 120 años, el mundo estaba en un 97% de pobreza extrema. El día de hoy, o por lo menos hoy en la mañana, por lo que estuve viendo en algunas notas periodísticas, la pobreza extrema a nivel mundial está entre el 7 y el 5%. Oiga, ¿es que todavía existe la pobreza extrema? Sí, en el 7 y el 5% mundial, pero no es la pobreza extrema que veíamos todos en los años 60 y en los 50 de los niños de Biafra, todos mal alimentados y tísicos y con problemas de salud. Hoy en día, los gobiernos pueden acceder, los que quieren hacerlo, pueden acceder a comprar quimioterapias y curar a personas con cáncer en estado de salud precaria, ¿no? Pero vivimos en una época donde lo que era la pobreza extrema ya no existe, ¿no? Vivimos, a mí me gusta mucho decir esto, vivimos en la utopía. No hay ni una sola línea en la mitología grecorromana ni en la Sagrada Escritura, el Corán, Torá, Evangelios, en las que se hable de esta capacidad de una persona de hablar desde un lugar para miles de personas. En la Biblia, en el Corán, nunca se habla de la posibilidad de un ser humano de ser observado en todo el mundo cuando le pega a una pelota con su pie y entra en una portería. Y más de 50 millones de personas alrededor del mundo estallan de tristeza o de felicidad. Esto no existía, el mundo no había concebido estas formas de vida que tenemos actualmente. Vivimos en una época del pensamiento crítico, donde la tecnología es producto de pensar críticamente, donde la ciencia es producto de pensar críticamente, y donde la política y la vida social debería ser objeto de pensamiento crítico. Dice Octavio Paz, la crítica que le sirvió para destronar a la monarquía y a la nobleza, le sirve ahora para ocupar su sitio. Vivimos en la época de la razón. Había una serie de televisión que había en el Canal 5, me parece, cuando yo era chico, se llamaba El Túnel del Tiempo. Y me acuerdo de una frase que yo no entendía, pero hasta ahora que estoy dando este curso creo que tiene mucho sentido. En el Túnel del Tiempo logran llevar a un revolucionario francés al 1968, que era la época en que existía el Túnel del Tiempo, ¿no? Que era una máquina del tiempo, y lo llevaban y le pregunta el revolucionario francés, ¿en dónde estoy? Y le dice un general que dirigía la operación del Túnel del Tiempo, le dice, ciudadano, está en la era de la razón. Claro, ahora que lo pensamos así, pues sí, vivimos en la era de la razón, aunque también vivimos en la sociedad del espectáculo. Pero bueno, esta es la idea. Básicamente el pensamiento crítico nace con estos ilustrados norteamericanos, los padres fundadores que influyen en Francia en el siglo XVIII. Para que vean ustedes qué es el pensamiento crítico en evolución, pues echemos un vistazo a la American Philosophical Society, o a la Sociedad Filosófica Estadounidense, que fundó el mismísimo Benjamin Franklin en 1743. ¿Quiénes formaron parte de este sistema de innovación crítica del mundo? Bueno, pues para empezar, George Washington, que en su testamento hay un pasaje muy interesante que dice, necesitamos fundar una universidad norteamericana para enseñarle al mundo el nuevo pensamiento que estamos generando, porque en Estados Unidos no había universidades. Los estudiantes que terminaban sus estudios básicos se iban a Inglaterra o a Francia a estudiar. Y George Washington dijo, necesitamos crear una universidad en los Estados Unidos para enseñar este nuevo pensamiento. Alexander Hamilton no solamente es el protagonista de una comedia musical en Broadway muy exitosa, Alexander Hamilton es el padre del sistema financiero y sistema económico de los Estados Unidos,
y donde Hamilton puso el ojo, puso la bala. La verdad es que actualmente vivimos un sistema económico que, entre otros, articuló y constituyó Alexander Hamilton. Eso sería el pensamiento crítico. Pero en cuanto a la política, igual que lo que hizo John Adams o Thomas Paine, pero fíjense quiénes también formaron parte de esta sociedad americana de filosofía. Charles Darwin, que afirmaba este proceso evolutivo de la especie humana. Thomas Alva Edison, el creador de todo el sistema de energía eléctrica que revolucionó nuestro mundo. Louis Pasteur, Margaret Mead, la antropóloga, Alexander von Humboldt, en fin, como verán ustedes, hay un grupo interesante de personas que desarrollan pensamiento crítico. El filósofo francés Gilles Deleuze, en uno de sus ensayos, dice: hacer crítica de una cuestión significa mostrar en qué condiciones es posible y cuándo está bien planteada. O sea, qué cosa es posible y ver si lo que está diciendo que es posible está bien planteado. Esto es hacer pensamiento crítico. Vamos a revisar el diccionario de autoridades. Aquí tienen, por ejemplo, cuando fui a buscar la palabra sana crítica. En materia jurisdiccional, se dice que los operadores judiciales tienen que hacer una valoración de pruebas a partir de la sana crítica. Y ya hablamos de la etimología de crino, de crisis, que significa juzgar. Pero, ¿qué es hacer sana crítica? Y fíjense, sanar, dice el diccionario de autoridades, es algo que está libre de defectos. Y si hacer crítica es hacer una criba, una coladera de ideas espurias, ideas que no tienen sustento y fundamento, hacer una sana crítica es pensar los asuntos o valorar las pruebas sin prejuicios, sin elementos dudosos, sin elementos que pudieran ser confusos. Dice, sanar es dejar las cosas en lisura y sin cavilaciones, ¿no? Y fíjense, ya más adelante, por ejemplo, en el reglamento del Consejo Real Español, el artículo 147 y 148 dicen: el Consejo debe de apreciar, según las reglas de la sana crítica, las circunstancias conducentes a corroborar o disminuir la fuerza probatoria de las declaraciones. Yo creo que con esto nos queda más claro que es hacer una sana crítica, ¿no? Corroborar o disminuir la fuerza probatoria de las aclaraciones. O sea, es fuerte esta declaración porque tiene sus sustentos. O disminuir la fuerza probatoria de la declaración porque este comentario que está haciendo no tiene sustento, o no es sólido, o es ambiguo, ¿no? En la Ley Española de Enjuiciamiento Civil de 1855 dice el artículo 317: los jueces y tribunales apreciarán según las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos. Los jueces y tribunales apreciarán, según las reglas de la sana crítica, la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos. Entonces, como verán ustedes, la sana crítica se ha movido en este campo de hacer limpieza de ideas y de pensamiento. Y en materia jurisdiccional, el pensamiento crítico es muy importante, y sobre todo más aún en materia electoral, porque lo que hay que hacer es revisar y limpiar estos aspectos de manera relevante, ¿no? No sé si hasta aquí, hasta este punto, alguien quisiera hacer algún comentario, alguna crítica, ¿no? En el sentido crítico, que dijera: esto es valioso, esto lo que está diciendo no es tan valioso como está diciendo, o esto tiene sustento, esto no lo tiene. No sé. ¿Alguna opinión? ¿Alguna opinión? ¿No? Aquí estoy viendo que me está acompañando Arturo Mondragón. ¿Cómo estás, Arturo? Lo vi ayer en la noche en la última clase de epistemología jurídica electoral. Yo lo veo en la mañana con pensamiento crítico. Bienvenido.
Gracias, profesor. No sé, usted, Gerardo Martínez, ¿qué piensa? ¿Cómo ha visto esto que hemos expuesto hasta este momento? Perdón, Gerardo, no sea malito, nada más prenda su micrófono porque no lo escucho. Muchas gracias. La verdad me parece interesante y me mueve a muchas reflexiones los conceptos que se han vertido y las láminas que hemos observado. Diría yo, haciendo alusión a algunas otras lecturas, que la verdad está allí está la verdad y hay que quitarle eso que usted decía, hay que cribarla para encontrarla. Haciendo uso de la crítica, estaríamos encontrando la verdad. Aquí diríamos, ¿y cuál es la verdad? Pues lo que ocurre, lo que es demostrable, lo que es observable sin tapujo alguno. Eso sería la verdad. Y llegar a la verdad es a partir del pensamiento crítico. La otra cosa que me mueve a reflexión es cómo lograr el pensamiento crítico, cómo lograr que una persona piense críticamente. Ahí hay un elemento importante. ¿Qué debo de tener yo para comenzar a ejercitar mi pensamiento, que posiblemente no sea crítico, sino culturalmente de alguna forma? ¿Cómo debo yo lograr que mi pensamiento sea crítico? Y creo que un elemento que me va a servir para iniciar en este camino del pensamiento crítico es lo que originalmente usted comentaba, información. Allí viene otro problema, información válida, información verdadera, información verificada, lo que me lleva a pensar en un círculo, ¿verdad?, que debo transitar para primero elegir sobre qué voy a hacer, sobre qué voy a pensar, un tema, una obra, un sujeto o un evento. En la actualidad usted hablaba de lo electoral, un evento, esa será la cosa, y luego cómo la voy a someter a un juicio crítico, con información que evidentemente antes deberé validar, también cruzándola con otros elementos. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Fíjese que ahorita que está diciendo esto, creo que es muy importante. Esto me ha llevado usted ahora me ha movido a una reflexión que es muy, muy valiosa. Todavía no estamos en tiempos de campaña. Y sin embargo, yo le diría que los que estamos cerca de los medios de comunicación, me atrevería a decir que el 90% de la gente sabe que hay una polémica o un debate interno entre los seguidores de López Obrador, que son Sheinbaum, Adán Augusto, Marcelo Ebrard, y por ahí algunos otros, Monreal y Fernández Noroña, sobre la sucesión presidencial, como si allí estuviera la buena o el bueno, ¿no? Y ya dicen que, claro, porque el presidente lo está diciendo, pues son las corcholatas, ya están destapadas y vamos a ver cuál es la buena. Pero la verdad es que no estamos en tiempos electorales y la gente pues habla de estas personas como que entre estos saldrán, ¿no? Como eso dice esa máxima religiosa, entre sus filas saldrán los elegidos. Pero la verdad es que no es cierto. Hay que ver cómo se prestan las condiciones en cuestión de unos meses, quiénes serán los candidatos que se van a enfrentar. Hay que reconocer que el voto duro de Morena no es ya tan fuerte como lo fue cuando ganó Andrés Manuel, y vamos a ver también algunas divisiones y algunas cosas. Esto es pensar críticamente, ¿no? No quedarse con lo que a uno le dicen, sino pensar y reflexionarlo, ¿no? Ver si efectivamente oímos que la gente dice, no, es que la oposición no tiene a nadie fuerte.
Bueno, pues es que la oposición todavía no ha planteado a nadie fuerte, ¿no? El hecho que salga Lili Telles ahí en los noticieros no quiere decir que ella sea la oposición, ¿no? Pensar críticamente es esperar a que las cosas tengan que pasar y ocurran en ese momento, en ese instante, ¿no? Y ya que usted lo ha comentado, Gerardo, déjeme mostrarle un ejercicio que creo que nos sirve para adentrarnos en lo que es propiamente un pensar crítico. Déjeme mostrarle. Mire, vamos a hacer un experimento. ¿Qué ve usted allí? ¿O qué ven ustedes allí? Si quieren hablar. Triángulo. Un triángulo, muy bien. A lo mejor, bueno, si yo le pidiera que le diera más carácter a este triángulo, tal vez me podría decir que es un dorito o un pedazo de pizza, ¿no? O una señal de C del paso. Pero a ver, vamos a Punta avanzar. de flecha. Una flecha, muy bien. ¿Y ahí qué ve? Un reloj de arena. Muy bien. O podría ser una hélice o un moñito, ¿cierto? Así es. Bueno, ay, perdón. ¿Y ahí qué ve? Una casa. Una casa. Una vez una magistrada me dijo que era una muñeca japonesa decapitada. Pensaba que era como un kimono. Bueno, ¿y ahí qué ve? Un hexágono. Usted ve un hexágono. Bueno, fíjese que el 99% de las personas que ven esta figura ven un En un hexágono. cubo. Claro, pero ya, fíjese, ya está usted haciendo pensamiento crítico. Así es. Claro, si usted ve hacia el centro, va a haber un hexágono, y de hecho yo fui construyendo la figura para que vieran ustedes un hexágono. Pero ahora me está diciendo usted que ve un cubo. Pero a ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué cubo está viendo? Porque tal vez si yo hubiera comenzado a construir desde este costado derecho, tal vez habría visto esta parte derecha en amarillo como una tapa lateral derecha, acá abajo la tapa lateral inferior izquierda y la superior izquierda, ¿cierto? Cierto. Y tal vez si hubiera comenzado al revés, aquí vería usted esta tapa lateral inferior derecha, la superior derecha y una lateral izquierda. ¿Qué es lo que hay allí? Esto, por ejemplo, sería un ejercicio de pensamiento crítico. Si una gran cantidad de personas dicen que ven un hexágono, el pensamiento crítico nos llevaría a cribar y decir, claro, estas personas están observando hacia el centro de la figura y por eso ven un hexágono. Pero si empezáramos a ver otras opiniones y nos dijeran que están viendo el cubo de esta forma, podemos saber que el punto de referencia de los observadores es otro. Y el pensamiento crítico nos permite ver qué es lo que ven unos y qué es lo que ven otros. Déjeme ponerle un ejercicio, que es lo que ocurre con la visión, ocurre con el sonido. Aquí tengo yo, O las comas. claro, bueno, aquí no he puesto ninguna coma. Así es. Así es. Pero fíjese, escuche usted, le voy a expresar la primera línea y la última línea. Sobre todo poniendo un acento. Yo no prometí darle dinero. La última línea sería como, yo no prometí darle dinero. Escuche usted la diferencia. Yo no prometí darle dinero. En la última, yo no prometí darle dinero. No sé si ve usted la diferencia. Un énfasis. Claro, pero además, aunque las palabras son las mismas, el énfasis cambia el sentido. Porque si yo digo, yo no prometí darle dinero, también puedo decir implícitamente, a lo mejor ella sí, o Así él, es. pero yo no prometí darle dinero. En cambio, en la última expresión, yo no prometí darle dinero, sí le prometí algo.
mi Sí. cariño, mi amistad, pero nunca, nunca dinero, ¿no? Pensar críticamente es escuchar estos detalles, saber escuchar. Esto es bien importante. Hay que escuchar críticamente. ¿Por qué lo que está diciendo lo está diciendo de esa forma? ¿Por qué está sosteniendo esta idea? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué está observando? Eso es hacer análisis crítico. Lo que pasa es que tenemos que habituarnos a hacerlo, ¿no? Pero muchas veces en las discusiones estamos más preocupados por defender nuestros puntos de vista que por escuchar y entender el de los otros. Entonces el pensamiento crítico comienza con esas observaciones, con esos análisis. Y claro, como usted lo dice, hay que aprender a desarrollarlo. Hay que aprender a hacer análisis crítico. Y antes de criticar, incluso escuchar, saber escuchar al otro. Tenemos muchas veces, la gente está un poco desesperada a veces porque le hagan caso o sostener una idea y que ven que su idea es mejor que la otra, que a veces perdemos escuchar a las otras y a los otros. Y le voy a decir una cosa, a veces derrotar una idea no se hace desde la idea de uno, sino derribando la solidez de la estructura de los otros. Porque hay que saber qué es lo que serían puntos duros de las otras partes y a partir de decirles, esto que estás diciendo no es cierto, o esto se tambalea por esta idea de aquí o esta de acá, ¿no? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Hoy en la madrugada estuve escuchando del equipo, de un equipo de nado sincronizado que ganó un concurso, una competencia internacional en Egipto, ¿no? Que es curioso, la tierra de las arenas del desierto, que haya ganado México una competencia internacional de nado sincronizado, es interesante. Bueno, está el río Nilo también, pero a lo que voy es a esto, tanta la crítica de la CONADE da una felicitación que la verdad uno se queda pensando, después de que boicotearon toda la operación para que ninguna de estas muchachas fuera a Egipto, todavía tienen el cinismo de felicitarlas. Estar de acuerdo o no estar de acuerdo es una cosa, dar una opinión es una cosa, pero aquí lo importante es ¿qué sentido tiene que la CONADE, después de todo lo que hizo, la felicitara a las nadadoras? Yo le diría, en un sentido, pues es absurdo, ¿no? Porque es como si mi principal obstáculo me felicita por haber triunfado, ¿no? Es como de mal gusto, ¿no? Es decir, gané, además, a pesar de ti, gané, ¿no? Y el otro diría, te felicito porque te he hecho más fuerte, ¿no? Ya nada más le faltaba a esta Guevara decir, deberías agradecerme que nos portamos como nos portamos con ustedes, equipo de nado sincronizado, porque las hicimos más fuertes que hasta ustedes, sin ayuda de nosotros, lo lograron. Ya ven, la austeridad dio prosperidad. Nunca habíamos ganado tanto como hasta ahora. Esto hubiera sido muy cínico. Gerardo, levantóse la mano, le escuchamos. Sí, a mí me parece que tal como planteaba usted el caso del cubo y del hexágono, pues hay diferentes maneras de ver la realidad. Claro. Hay diferentes, además, diferentes intereses. Desde mi punto de vista y desde el otro lado del cubo, yo diría lo que pretende es crear una narrativa para un grupo determinado de seguidores. Exacto. Decir, bueno, efectivamente, yo, autoridad del complejo de deporte en México, te estoy felicitando. Alguna gente va a decir que bueno que los está felicitando, seguramente les ayudó. ¿Sí? Yo creo que sí hay un fin muy específico y es construir la narrativa para un objetivo determinado. Gracias.
Gracias a usted, Gerardo, porque acaba de confirmar que ya este diplomado está dando un fruto. Ya usted lo percibió, cómo vamos a construir el pensamiento crítico. Es esta forma de análisis que ya usted mismo lo acaba de mostrar, que el pensamiento crítico es el análisis de narrativas y de la finalidad y el objetivo que hay detrás de una narrativa, ¿no? Hay un pasaje en el Talmud, este libro de comentarios rabínicos históricos, que me parece que es muy bello. Dice, lo que hay que analizar no es qué dice, sino por qué dice lo que dice en la forma en que lo dice, ¿no? ¿Por qué dice lo que dice en la forma en que lo dice? Cuando yo era más chaval y estaba en la primaria o en la secundaria, había una compañera de clase que me gustaba mucho. Tenía yo hoy diríamos un crush o un enamoramiento juvenil. Y yo creo que a la mamá de ella yo no le caía muy bien, a pesar de que ella era amiga de mis papás. Y una vez que hizo una fiesta, estaba yo fuera de la escuela y veo a la señora y me dice, le vamos a hacer la fiesta de cumpleaños a fulana de tal. Y me dice, no puedes dejar de faltar, ¿no? Y entonces dice, no se preocupe. Y ya iba yo caminando a mi casa y me quedé pensando, ¿qué quiso decirme la señora? No puedes dejar de faltar. Y estaba yo el día de la fiesta sentado en mi casa pensando si iba o no iba, ¿no? Bueno, para mi suerte, pues ya no fui. Y con el paso de los años lo agradecí. Neymar dice, una doble negación es una afirmación. Híjole, Neymar, pero entonces sí debía haber ido. La ley de los signos. Pero tú dirías, Neymar, que sí debía haber ido a la fiesta. Matemáticas, sí, híjole, pues ya ves, entonces no fui. Yo todavía sigo pensando, pero digo, qué bueno que no fui, porque luego pasaron cosas que no debieron de haber sido. Bueno, gracias a esos errores uno es lo que es en esta vida. Muy bien, bueno, ¿alguien más que quisiera comentar algo hasta este punto? ¿No? Vamos a echarle un vistazo rapidísimo a en qué momento nace el término pensamiento crítico. Vamos a ver qué dice pensamiento crítico. Ya tengo algo más que contarle a mi coach, ahora que la vea, para hablarle de estos errores de la infancia. Bueno, el primero que utilizó el término pensamiento crítico, hasta donde tenemos idea, fue este señor que se llama Max Black. Max Black escribió un libro que se llamó Pensamiento Crítico, Introducción a la Lógica y al Método Científico. Es decir, el pensamiento crítico hacía referencia, según Max Black, a esta forma de utilizar la lógica y la matemática como sustentos de las ideas. Max Black, como ven ustedes, nació en Azerbaiyán y luego, como todo buen extranjero, logró asilo en los Estados Unidos de Norteamérica y se volvió famoso en Estados Unidos. Esto fue en la década de los años 40. Black pertenece a una generación de discípulos de filósofos muy importantes como Bertrand Russell o Ludwig Wittgenstein. Y pues les decía aquí, su principal trabajo de investigación giró en torno a la ciencia matemática y a la lógica informal o lógica difusa. La idea era ver cómo sustentamos nuestras ideas. Tal vez el pensamiento crítico en ese sentido era como vas a hacer ciencia, ser riguroso en tu forma de pensar, ¿no? Así como pensamiento crítico. Si se dan cuenta, antes habíamos hablado de la crítica a la razón pura o del teatro crítico del padre Feijó, pero no habíamos utilizado pensamiento crítico, hasta que apareció el texto de Max Black. Luego, unos años más tarde, incluso en 1988, el año que muere Max Black, este señor Vincent Ryan Ruggiero escribió un libro que se llamó El arte de pensar. Y en el arte de pensar hay un capítulo que se titula
pensamiento crítico. Y aquí Ryan Ruggiero nos dice que pensar críticamente es examinar los razonamientos avalándolos más allá de las formas analíticas y mecánicas de la lógica formal. Es decir, aquí va un poco más allá de Max Black, es decir, no solamente lo pienses con lógica rigurosa y matemática, sino utiliza un poco el sentido común, lo que es pertinente o no lo es. Hay que ver si es razonable, ¿no? Fíjese usted la terminología. No sigas dogmatismos, ni opiniones, ni textos de autoridad. Y luego, después de él, pues hubo una serie de autores que también han desarrollado pensamiento crítico y vean ustedes cómo lo definen. Daniel Kurland dice, pensamiento crítico es una técnica para evaluar información y las ideas. O sea, evaluamos las ideas, la información. Y luego a partir de eso, ya que las evaluamos, aceptamos o creemos, ¿no? Eso me parece que es una buena definición. No tengo imagen de Daniel Kurland, si no se las hubiera puesto ahí. Otro autor llamado Robert Ennis dijo, el pensamiento crítico fundamentalmente lo generamos en un contexto de resolución de problemas, o sea, de información, de generar solución de problemas, y se caracteriza por ser razonable, como diría Ruggiero, no solamente es el rigor lógico y matemático, sino que sea razonable, reflexivo y totalmente orientado por la acción, ¿no? ¿Es prudente hacer esto? ¿No es prudente hacer esto? Hay una escena en una película, a mí me gusta, cuando veo películas pongo mucha atención en algunos términos. Hay una película que se llamó La Noche del Museo, y en La Noche del Museo 2 es un museo de historia donde hay como maniquís o figuras de cera de héroes históricos, ¿no? Y supuestamente en las noches cobran vida por una fuerza mágica. Y en una ocasión iba el actor principal de la película y lo iba acompañando el general Custer, la figura del general Custer, porque iban a hacer algo, iban a salvar a alguien. No me acuerdo cómo era la escena, pero le dice este actor al general Custer, bueno, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer para rescatar a tal o hacer esto? Y Custer le contesta, hijo, nosotros somos norteamericanos, nosotros no planeamos, actuamos. Entonces, fíjense que en ese sentido el pensamiento crítico no es tanto darle vueltas a un asunto, sino ante una situación, analizar lo que es razonable, reflexionar lo que vamos a hacer, pero en un sentido de acción. Es decir, si yo planeara todo de antemano, tal vez a la hora que llegue la situación, no puedo planearlo todo, sino que, y esto es muy norteamericano, siempre va a ocurrir que me voy a encontrar ante una situación imponderable que no había considerado, que es posible que fuera de otra manera. Bueno, ese es Robert Ennis. Richard Paul dice, el pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, ándale pues, contenido o problema en el cual el pensamiento mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales. Esta es bonita definición, pero muy complicada. Y Peter Faccione dice, un juicio intencional y autorregulador que da como resultado la interpretación, el análisis, la evaluación y la inferencia, así como la explicación de las consideraciones probatorias, conceptuales, metodológicas, criterios o contextuales sobre las que se basa el juicio. Esta también es muy buena, pero es muy complicada. Bueno, estas son las definiciones de lo que llamamos pensamiento crítico, ¿no? Esta es un poco la línea de desarrollo del pensamiento crítico y bajo esta línea, pues, se desarrollan muchas de estas formas de pensamiento contemporáneo. Como verán, pensar críticamente, y bueno, por ejemplo, Max Black habla sobre quién era el primer pensador crítico, pues sin duda alguna podemos referir a Platón, que en los diálogos
socráticos, el personaje de los diálogos de Platón es Sócrates. Sócrates siempre piensa de una manera crítica, siempre hace crítica a los sofistas, a los políticos, a los artistas, siempre les hace estos cuestionamientos que los llevan a repensar las cosas de una u otra manera. Esto es ser pensamiento crítico, sin duda alguna, ¿no? Bueno, ¿qué más? Hay algunos autores que, así como platiqué con Gerardo Martínez, este ejercicio del hexágono o este ejercicio de, del cubo y del escuchar, yo no prometí el dinero, generan de algún modo pensamiento crítico. A ver, aquí comentó Gerardo Martínez, IA, inteligencia artificial, mayéutica. ¿O a qué te refieres con IA, Gerardo Martínez? ¿Es inteligencia artificial? ¿O IA? No, comento de lo que usted dice de Sócrates, es la mayéutica. A la mayéutica. Okay. Claro, hablando de inteligencia artificial es otro campo enorme. ¿La inteligencia artificial piensa? Sí, mire, la verdad es que yo soy más, yo voy en una línea más de autores como Noam Chomsky, que piensa que la inteligencia artificial ni es inteligencia, sí es artificial, pero no es inteligencia. La verdad es que la inteligencia artificial opera datos, ¿no? Y da resoluciones o responde, o sea, diríamos que genera información de una manera parcial, ¿no? Pero en realidad no es creativa. La inteligencia artificial no es creativa. Si usted considera que creativo es juntar datos, ¿no? Pues eso, pues sí sería inteligencia, ¿no? Pero si la inteligencia es generar proposiciones, hacer una propuesta, la inteligencia artificial no es propositiva, ¿no? Si la inteligencia artificial pudiera ser propositiva, entonces sí, tendríamos que tener miedo porque estaría generando algo que no somos capaces de generar. La inteligencia humana puede generar formas nuevas e innovadoras que no estaban contempladas ni analizadas. La inteligencia artificial opera a partir de lo que hay y puede combinar y hacer combinaciones. Y uno podría decir, bueno, pero claro, nosotros cada vez que combinamos cosas, inventamos cosas nuevas, ¿no? Pero fíjense que no. La mente humana, y esto es lo que hace los saltos importantes, es capaz de generar y proponer pensamiento nuevo e innovador, ¿no? Una computadora no podría hacer esto. No podría hacer esto. Una computadora puede hacer combinaciones nuevas o combinaciones que no habíamos pensado. Pero si alguien piensa, o si ustedes piensan que generar una idea nueva es combinar nada más, les voy a poner un ejercicio. Piensen ustedes. Si yo les pusiera a la computadora toda la música que se ha creado hasta 1900, hasta el año 2010, ¿no? Hasta el año 2010. Toda, la música culta, la música religiosa, la música popular, la música comercial, los anuncios, todo lo que ustedes quieran. La inteligencia artificial podría haber sido capaz de generar a un Bad Bunny o a una Motomami. Neymar sonríe y dice, no, eso jamás, ni a la inteligencia mayor se le podría haber ocurrido que apareciera un cuate como Bad Bunny, que creara las canciones que ha creado Bad Bunny, y jamás pensar que hay que quitar las R's
de lo que se está diciendo. Y sin embargo, es un fenómeno musical innovador. Puede no gustarnos, pero de que es innovador, es innovador. Y que llena estadios, los llena. Pero les puedo asegurar, si alguien le dijera a la inteligencia artificial, genérame algo que no haya existido. O sea, fíjense ustedes, de los cantos gregorianos, Bach, de los Rolling Stones, de Elvis, los Beatles, de las hermanitas Aguilar cantando, digo, las hermanas Águila, o el trío Los Panchos, ¿a quién se le hubiera ocurrido de la noche a la mañana que apareciera Bad Bunny? El acento de los puertorriqueños habla sin la L. ¿No los he escuchado? Se comen la L. Sí, no sean en Puerto Rico. Bueno, y le hubiéramos pedido a la... Dicen que un poco el éxito de los Beatles es que tenían ese acento de Liverpool, del puerto de Liverpool, que era un acento muy malo de inglés, o sea, es el peor inglés que puede haber. Y les puedo asegurar que mucha gente ha aprendido inglés por muchas de las canciones de los Beatles. No, qué cosa. Tú también me dicen, sí, bueno, por eso dicen que es un bad English el de los ingleses. Hay una canción que se llama Ticket to Ride, ¿no? El vuelto para viajar. Y dicen, but she don't care, ¿no? Y la gente dice, she don't care, pero dicen, pero eso es un mal inglés, ¿no? Dicen que John Lennon hablaba como capo italiano. En vez de decirle a Paul McCartney, ¿quieres formar parte del grupo? Decía cosas así como, te voy a hacer formar parte de la mía banda, ¿no? You want to play in my band? Unas cosas así, y la verdad es que aprendemos todos muy mal inglés, luego por eso reprobamos inglés. No sé si te pasó, Neima, pero el inglés de los Beatles es muy malo. Es muy simpático y fácil, pero es muy malo. Bueno, ¿esto a qué venía? La inteligencia artificial, Gerardo, creo que puede combinar cosas, nos puede dar muchas cosas, pero sería interesante, por ejemplo, si la inteligencia artificial pudiera haber creado una vacuna, que lo hubiera creado más rápido contra el COVID, o decirle a la inteligencia artificial qué es lo que viene ahora y dame la solución de antemano para que no vuelva a tener un problema, o pedirle a la inteligencia artificial que nos dé la solución de la guerra ruso-ucraniana, pues sería interesante. Pero yo creo que lo que hace la inteligencia artificial es darnos datos, combinar los datos. Pero no es capaz de generar un pensamiento propositivo, no hace pensamiento crítico. O bueno, puede hacer pensamiento crítico en cuanto a decirle, quítame todas estas cosas de esto que te voy a pedir y dame todos estos datos. Pero no hace proposición crítica después de hacer ese trabajo. Gerardo dice, puede llegar a ser un buen instrumento, pero no crea. Así es, no crea. Ahora estuve escuchando, bueno, de pronto me llegan algunas grabaciones que dicen, ¿qué pasaría si juntamos a Bach con Vivaldi? ¿No? Y la inteligencia artificial hace una cosa que sí suena a Bach con Vivaldi. Pero pues sí, a la gente le parece chistosa y bonita, pero no va a tocarse en Bellas Artes nunca, ¿no? Porque pues es combinar cosas que ya hay. Bach fue innovador en su tiempo, Vivaldi fue innovador en su tiempo. Combinar a Bach con Vivaldi pues no es tan innovador como uno pensaría, ¿no? Tal vez por eso no era hacer collage, era innovador como lo hacía Max Ernst. Pero ahora pegar una cosa y pegar otra, pues no es hacer collage, es incluso hacer cosas como genéricas. Bueno, a lo que voy, y como dices, Gerardo, la inteligencia artificial puede ser un instrumento, pero nunca va a sustituir el pensamiento crítico. Porque lo que está comprobado, y esto sigue estando comprobado, es que la máquina no puede ser propositiva, no puede repensar cosas desde fuera de la caja, ¿no? Como dicen, piensa fuera de la caja. Kasparov jugó unas partidas con una computadora que se llamó Deep Blue. Y la primera
partida la ganó Deep Blue. Deep Blue era una computadora que tenía todas las jugadas programadas, habidas y por haber. Y dicen que podía aprender de las jugadas del contrincante. Y sin embargo, en el segundo juego, Kasparov cambió su metodología y venció a la máquina. Y le dicen, ¿qué fue lo que hizo? Tenía todo, a los ingenieros de la IBM les sorprendió. ¿Qué fue lo que usted hizo? Bueno, pues yo lo que hacía era jugar como jugaría cualquier ajedrecista, ¿no? Y con lógica de cualquier ajedrecista. Y lo que hice fue empezar a jugar haciendo cosas que no haría cualquier ajedrecista. Y en ese momento la máquina no es capaz de repensar todo lo que tiene programado. Y luego le ganó la máquina, Deep Blue. Luego hubo otra partida, pero empezó a ganar la máquina. Y entonces dijo Kasparov, aquí hay trampa, porque la máquina está funcionando con una mecánica. Y luego yo empecé a cambiar y ella empezó a cambiar. Y los de la IBM me decían, no, ¿cómo cree usted que vamos a estar haciendo trampa? Y claro, aquí la idea es que pues una máquina no puede tomar decisión sobre salirse de su estándar, ¿no? Todavía no se crea una máquina que decida cambiar su estándar. Entonces, esa es una indicación que es muy interesante sobre si la máquina puede tomar decisiones o no las puede tomar. El caso de Kasparov fue interesante, decidió cambiar la forma de jugar y se retiró, ya no quiso jugar con la máquina porque le decía que era como una especie de, se prestaba como para malinterpretaciones y trampas, ¿no? Y creo que precisamente ahí está lo interesante, que uno puede decidir, pensar, hacer las cosas de otra manera. Y creo que lo que nos falta en este mundo es gente que tenga este deseo de generar razonamiento disruptivo. ¿Qué es esto de pensamiento disruptivo? Pensar de otra forma y hacer pensamiento crítico viendo si esta otra forma de pensar se puede sustentar, es válida y puede ocurrir. Creo que gracias al pensamiento disruptivo estamos repensando muchas cosas. Estamos repensando cambiar energías con fuerza de hidrocarburo, de petróleo, a fuerzas eólicas o fuerzas atómicas, nucleares o fuerzas eléctricas. Es otra forma de pensar. Y creo que pensar en otra forma de identidad social, por las preferencias sexuales, no por el sexo, lo que son los LGBT más, son otras formas de pensar. Son otras formas de pensar que creo que todavía no tenemos la distancia histórica para ver si funcionará esto, ¿no? Me parece que estamos viendo qué tan viables son estas otras formas. Ya vieron ustedes la sentencia que se dio en Puebla sobre el poliamor, diciendo que es inconstitucional que no se puedan casar más de 3 personas, ¿no? Pero creo que luego ya le echaron para abajo ese amparo. Y hace el Distrito Federal esta semana, o la semana pasada, ya reconoció a la primera familia multiespecie, ¿no? Es decir, reconoció a los integrantes, al matrimonio y a los hijos y a las hijas del matrimonio, pero también ya incluyeron en la familia a la mascota. La mascota del perro ya no es una persona ajena a la familia, sino forma parte de la familia. La hija de doña Olga Sánchez Cordero dio el amparo en la Ciudad de México y ya es el primer amparo que reconoce a una familia multiespecie. Ahora, lo interesante de esta resolución, y nada más se las dejo para que la piensen, para que hagan un pensamiento crítico, ni siquiera fue porque el reconocimiento de la identidad de la mascota dentro de la familia como parte de la familia.
Neima dice, eso se derivó de considerar a los animales como seres sintientes. Bueno, fíjate, hasta donde entiendo, Neima, no he leído la resolución completa, pero creo que era un tema de ocupación de espacio, ¿no? Sí me están confirmando que efectivamente es así. Y claro, el espacio también está ocupado por la perrita y era parte de la familia. Entonces también se consideró en ese sentido como parte de la familia. Sí, pero primero tuvieron que decir que los animales ya no son cosas. Bueno, claro, Nima, no son cosas. Incluso yo te diría, bueno, los animales no son cosas, pero si vieras cómo se comportan mis dos gatitas conmigo, yo creo que ellas piensan que yo sí soy una cosa que está a su servicio. Son fantásticas. Porque si fuera solo por el espacio, bueno. Efectivamente, Neima. Bueno, ahí tienes una forma de pensar críticamente. Se está haciendo una criba de esto, qué tan viable es, qué tan viable no lo es. Y bueno, yo les diría que con esto hemos hecho un avance importante en esta introducción a nuestro pensamiento crítico, en este diplomado de pensamiento crítico electoral. No sé si alguien quisiera decir alguna cosa más. Dicen los medievales que la primera clase se abrevia y la última no se da. Aquí tal vez abreviaré la primera, pero la última también hay que darla. Entonces, no sé si alguien quisiera decir algo antes de que nos vayamos. Tenemos unos minutos, ¿no? Rafael, Daniel, Luis Daniel, Jorge Aquileo. ¿Nadie? Bueno. ¿Quieren la presentación? Con gusto, Gerardo, déjeme juntar algunas láminas más para que puedan contar con ellas a lo largo del curso. Con todo gusto. Se las hago llegar. Creo que es información interesante e importante. Bueno, pues si no hay más comentarios o preguntas, ni críticas, ni pensamiento crítico sobre lo que he dicho el día de hoy, les agradezco a todos y a todos su generoso tiempo, que tengan una excelente semana, estamos a martes, y nos estaremos viendo en este diplomado de pensamiento crítico electoral. Que tengan muy buen día, hasta luego. Buen día, hasta luego. Gracias, hasta luego.